Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estamos juntos, que estás ahí nuevamente para abrir la carta de amor de nuestro Dios Creador, del único Dios verdadero a quien adoramos. Te invito a que traigas tu Biblia y a orar antes de abrirla. Amado Padre Celestial, gracias por tu misericordia que jamás nos abandona. Enciende nuestro corazón con la llama de tu Espíritu Santo. Habita en nuestros corazones para que con tus fuerzas podamos obedecerte. Te reconocemos como el único Dios vivo, el Dios todopoderoso, el Dios creador a quien deseamos servir por siempre. Y ahora, al abrir tu palabra, necesitamos escucharte. Que tu Espíritu Santo sea nuestro Maestro. En el nombre de Jesús, gracias Padre, te amamos. Amén. La lección que empezamos en esta semana se llama En medio de los candeleros. El versículo para memorizar está en Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Salmo 73 describe el desconcierto del salmista al observar el jactancioso orgullo de los impíos. Vivían con abundancia y comodidad, en contraste con el sufrimiento de los justos. Esta injusticia perturbaba mucho al salmista, quien en su perplejidad fue al santuario. Allí, en presencia de Dios, recibió una comprensión más profunda del asunto. Siglo más tarde, un anciano apóstol se encontraba preso en una isla rocosa debido a su testimonio. En su angustia recibió la noticia de que la iglesia bajo su cuidado estaban sufriendo. Sin embargo, en ese momento crítico recibió una visión de Cristo resucitado en el santuario celestial. Aquí, como con el salmista, el Señor le reveló a Juan algunos misterios de esta vida y las luchas que ésta conlleva. Esta escena del santuario le brindó la seguridad de la presencia y el cuidado de Cristo, una seguridad que debía transmitir a estas iglesias y a las siguientes generaciones de cristianos a lo largo de los siglos hasta el fin de la historia de este mundo. Además de presentar el ministerio de Cristo en el santuario celestial, esta semana veremos el primero de los 7 mensajes a su iglesia, dirigidos a 7 iglesias de Asia, pero que también tiene sentido para nosotros hoy. La próxima semana analizaremos los mensajes a las otras iglesias. El día domingo lleva por título En Patmos. Te invito a que leamos juntos Apocalipsis 1:9. ¿Qué nos dice Juan, el revelador, sobre las circunstancias en que recibió las visiones de Apocalipsis? Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Patmos es una isla árida y rocosa del mar Egeo. Tiene 16 kilómetros de largo y 10 kilómetros de ancho en su parte más extensa. Los romanos la utilizaban junto con otras islas circundantes como colonia penal para los delincuentes políticos desterrados. Los primeros autores cristianos que vivieron relativamente cerca de la época de la redacción del libro de Apocalipsis afirman por unanimidad que las autoridades romanas habían desterrado a Juan a Patmos debido a su fidelidad al Evangelio, su fidelidad al Dios Creador. El anciano apóstol seguramente soportó en Patmos todas las dificultades del encarcelamiento romano. Probablemente lo trataban como a un criminal y lo encadenaron con grillos. No le daban suficiente comida y lo obligaban a realizar trabajos forzados bajo el látigo de guardias romanos despiadados. Patmos, una isla árida y rocosa del mar Egeo, había sido escogida por las autoridades romanas para desterrar allí a los criminales, pero para el siervo de Dios esta lóbrega residencia llegó a ser la puerta del cielo. Allí, alejado de las bulliciosas actividades de la vida y de sus intensas labores de años anteriores, disfrutó de la compañía de Dios, de Cristo y de los ángeles del cielo. Y de ellos recibió instrucciones para guiar a la iglesia de todo tiempo futuro. Esto está sacado del libro Hechos de los Apóstoles, página 456.
¿Qué otros personajes de la Biblia han soportado dificultades incluso a pesar o debido a su fidelidad al Dios creador? Veamos Daniel, capítulo 3, versículo 16 al 23. Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te sirvamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrac, Mesac y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alcanzado a Sadrac, Mesac y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrac, Mesac y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Ahora vayamos al libro de Hechos. Bueno, la historia de Sadrac, Mesac y Abednego continúa bien, porque el fuego no pudo hacerles daño, ni siquiera se les quemó el cabello. Dios los protegió. En el versículo 25 dice: y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto de los 4 es semejante a los hijos de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces salieron de en medio del fuego, y no tenían ningún daño, ni siquiera tenían estos 3 hombres de Dios, ni siquiera tenían olor del fuego en ellos. Y ahora vayamos a Hechos capítulo 7, versículo 54 al 50 y al 60. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra ellos. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Los seguidores de Cristo nunca deben olvidar que cada vez que se encuentran en circunstancias similares a las de Juan, no están solos. El mismo Jesús que se acercó a Juan con palabras de esperanza y ánimo en medio de sus dificultades en Patmos, todavía está presente con su pueblo para sostenerlo y apoyarlo en situaciones difíciles. ¿Cómo podemos entender la diferencia entre sufrir por amor a Cristo y sufrir por otras razones, incluidas nuestras decisiones equivocadas? ¿O qué decir de sufrir por razones que no podemos entender? ¿Cómo podemos aprender a confiar en el Señor en cada situación? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título La fe de los reformadores. Seguimos con el libro, la meditación Maranata, El Señor viene, de Elena de White. La fe de los reformadores. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. 1 Corintios 15, 26. Lutero declaró: estoy verdaderamente convencido de que el día del juicio no tardará más de 300 años. Dios no quiere ni puede sufrir por más tiempo a este pueblo malvado. Se acerca el gran día en que el reino de las abominaciones será derrocado. Este viejo mundo no está lejos de su fin, decía Melanchthon. Calvino
invita a los cristianos a desear sin vacilar y con ardor el día de la venida de Cristo como el más propicio de todos los acontecimientos, y declara que toda la familia de los fieles no perderá de vista ese día. Debemos tener hambre de Cristo, dice, debemos buscarlo, debemos contemplarlo hasta la aurora de aquel día en que nuestro Señor manifestará la gloria de su reino en plenitud. Esto está sacado del libro The Reign of Christ on Earth. Páginas 158 y 134 de Daniel T. Taylor. ¿No llevó acaso nuestro Señor Jesús nuestra carne al cielo? Dice Knox, el reformador escocés. ¿Y no ha de regresar por ventura? Sabemos que volverá, y esto con prontitud. Y Latimer, que dieron su vida por la verdad, y Ridler, esperaban con fe la venida del Señor. Ridler escribió: el mundo llega sin duda a su fin. Así lo creo, y por eso lo digo. Clamemos del fondo de nuestros corazones a nuestro Salvador, Cristo, con Juan el siervo de Dios. Ven, Señor Jesús, ven. El pensar en la venida del Señor, decía Baxter, es dulce en extremo para mí y me llena de alegría. Es obra de fe y un rasgo característico de sus santos desear con ansia su advenimiento y vivir con tan bendita esperanza. Si la muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, y podemos representarnos con cuánto ardor los creyentes esperarán y orarán por la segunda venida de Cristo, cuando esta completa y definitiva victoria sea alcanzada. Ese es el día que todos los creyentes deberían desear con ansia, por ser el día en que habrá de quedar consumada toda la obra de su redención, cumplido todos los deseos y esfuerzos de sus almas. Apresurad, oh Señor, ese día bendito. Tal fue la respuesta de la Iglesia Apostólica, de la Iglesia del Desierto y de los reformadores. Digamos con ellos: sí, ven, Señor Jesús. Y recordemos, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y gracias, porque estás ahí, acompañándome. Y recuerda, si te hizo bien este audio, simplemente compártelo y suscríbete a este canal de YouTube. Puedes usar este audio en los grupos pequeños o en grupos de WhatsApp, o compartirlo con tus vecinos, conocidos y amigos. Si todos, donde nos encontramos, hacemos un poquito, podemos marcar una gran diferencia para nuestro Dios Creador en el mundo. No te olvides, compártelo y suscríbete.